Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que abordamos temáticas, problemáticas que afectan nuestras vidas como personas, como comunidad, como sociedad, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a tocar un tema que es de los temas que han aparecido en algunos países, han estado durante muchos años vigentes. En Chile, siendo que el problema o el tema mismo atraviesa la historia de Chile, sin embargo se ha concentrado como problema en el último tiempo, mostrando los valores y antivalores que tiene nuestra sociedad. Se trata del tema de las migraciones. Es importante tener en cuenta que lo que ocurre hoy con las migraciones es un fenómeno en cierto sentido nuevo por sus rasgos, pero que las migraciones están prácticamente en todos los países ligados a toda su historia. ¿Para qué decir? Son las migraciones las que fundan una sociedad como la sociedad norteamericana. Llámese colono, lo que sea, pero migran a esa sociedad. Y después vienen todas las otras migraciones. Y las migraciones se presentan entonces a lo largo de la historia como una esperanza para quienes la viven, para quienes reciben, y también como un problema, porque el encuentro entre la población, que también fue migrante en un momento, pero la población existente y los migrantes, no es un encuentro fácil, además, dependiendo de la circunstancia histórica en que eso está ocurriendo. Además, hay que tener en cuenta que hay muchas distintas formas de migración. Las expulsiones por parte de las dictaduras, por ejemplo. Los asilos que los países dan. La falta de empleo. La búsqueda de nuevos horizontes. Con el componente que tiene de aventura, pero también de mejorar la vida y de conocer otros espacios. Entonces hay múltiples causalidades y hay también múltiples formas hay distintas formas de migración y hay también distintas maneras de responder a ella. Y es evidente que en el último tiempo esto se ha transformado en un gran tema a nivel mundial. Es uno de los 3 o 4 grandes temas que atraviesan a la sociedad contemporánea. Y en Chile se ha también transformado en un tema fundamental, unos 3 o 4 temas principales que el país tiene, con reacciones distintas, con explicaciones distintas, con actitudes, digamos, maneras, es decir, culturas, tanto de migrantes como de quienes
los reciben, que a veces están en choque. Bueno, para estudiar esta multidimensionalidad de las migraciones y la situación actual en Chile, donde además fue uno de los temas fundamentales es uno de los temas fundamentales de la política y fue uno de los temas fundamentales de la última campaña electoral. Hemos invitado a quizás la persona que tiene más eh, amplitud de enfoque, porque tiene múltiples enfoques para ello. Parte por ser una historiadora, pero es también profesora de historia, pero es especialista en estudios latinoamericanos, doctora en estudios latinoamericanos, y dirige un centro que tiene que ver con los problemas de migración y con las migraciones actuales. Entonces, tiene la gran ventaja de poder ubicar esta temática, esta problemática, no solo en la coyuntura actual, sino en lo que es la historia, en lo que han sido las distintas formas de migración. Y, por supuesto, los estudios son para el conjunto del país, pero también para aspectos bien interesantes y particulares que no dejan de tener una relevancia enorme, como por ejemplo la participación de los migrantes en las cuestiones electorales, donde uno de los temas interesantes que no solo a nivel nacional, sino qué significa la participación del migrante, por ejemplo, en los territorios, en los mundos locales, en las municipalidades. Bueno, nuestra invitada de hoy es, como digo, una de las grandes especialistas en este tema y su nombre es Adriana Palomera Valenzuela. Es directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Es doctorada en estudios americanos, magíster en historia, profesora de historia y geografía. Y su especialidad es migraciones, pero migraciones, asilos, refugios, es decir, formas muy distintas de eh, realizarse las migraciones. Tiene libros en que es autora, compilaciones de libros y una multiplicidad de artículos y de proyectos de investigación. Y es directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Y eso es especialmente importante porque más allá de los aspectos estrictamente de historia, está el dirigir un centro de las migraciones actuales en Chile. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida, Adriana Palomera. Y yo quisiera partir por, digamos, una visión más general de cuáles cree que serían los rasgos eh, definitorios de las migraciones del último tiempo en Chile. ¿Y cuáles son? Y eso podemos eh, irlo viendo. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado? Si quisiéramos hacer una síntesis de eso para luego meternos en algunos detalles. Yo creo que, bueno, primero que todo, muchas gracias Manuel por la invitación a su programa. Eh, Respecto a la pregunta, me parece que uno de los rasgos que es lo que trabajamos en migración venimos diciendo hace rato, una de las cosas que pasó en los últimos 20 años es que se produjo una transformación, o 20, 30 años, que es poco tiempo en términos históricos, ¿no? Que se produjo una transformación respecto a, por ejemplo, los destinos migratorios. La migración era sur-norte, es decir, la gente solía migrar desde países pobres a países desarrollados. Ese era como nosotros lo vivimos en América Latina durante el 70, 60, 80, ¿no? Pero eso comenzó a modificarse en los últimos 20, 30 años
Digo 20, 30 años, no voy a estar nunca precisa porque depende de los países, ¿no? Pero comenzó a producirse lo que se conoce como la migración sur-sur. Y esa migración habla de que a países que no eran países desarrollados como el nuestro, ¿no? Usted, si usted quiere, dice en vías de desarrollo o países no desarrollados, eh, empezó a llegar una población que no estábamos muy acostumbrados, especialmente una población latinoamericana, ¿no? No era muy evidente en los países de la región que la gente del país que estaba 3 fronteras más allá quisiera venir a este otro país. Lo que siempre existió, lo que siempre ha existido es la migración fronteriza. Pero la migración fronteriza es una migración que solía ser más bien de frontera en los países cercanos, o sea, perdón, en las zonas cercanas, ¿no? Pienso en el norte, en Arica, pensar Arica sin Bolivia es imposible, ¿no? O sin Tacna o sin Perú. Entonces, una de las cosas que me parece importante señalar es que se produjo una transformación de la migración eh, que, por ejemplo, trajo a Chile población de la cual nos habíamos olvidado que existían. En este caso, estoy pensando en población afrodescendiente o afroamericana, eh, en un país que había olvidado que tenía descendencia afro, ¿no? Entonces, nos encontramos con personas que vienen ya no de los países vecinos, ya no de Europa, que es la que nos gusta, sino que además vienen de países centroamericanos, bueno, estoy pensando en el caso a lo mejor del Caribe, como Haití, y de Colombia, de Venezuela, entre otros, ¿no? Entonces creo que eso es una primera transformación. Luego, otra transformación que se produce es que en los últimos 20 años hay un pic respecto a nosotros mismos. Eh, en Chile tenemos 800, 700, 800 mil venezolanos. Para nosotros eso es mucho, pero la verdad es que otros países tienen mucho más venezolanos que nosotros. O sea, estoy pensando en Colombia. Colombia tiene 2.000 venezolanos. Claro que Colombia es fronterizo. Claro, es fronterizo. Y además siempre han estado. Pero hay otros países como, no sé, estoy pensando en Argentina, deben haber como sobre 500.000. En Perú deben estar más o menos en la misma cifra. Pero a nosotros nos impactó porque además era un país que está lejos, ¿no? Que lejos, entre comillas, digamos, de nuestros vecinos que estaban en este caso en Latinoamérica. Entonces también creo que eso es una transformación que llama la atención porque empezamos a ver a otro tipo de gente, un poco con otras costumbres. A nosotros nos gustan los argentinos porque aun cuando podríamos decir que los argentinos eran, eran antipáticos o como que eran los italianos de América del Sur, la verdad es que nos Además, gustaba. teníamos un complejo de inferioridad respecto a la Argentina. Claro, claro, nos gustaba porque además eran blancos, ¿no? Si es que venían, habiendo muchos argentinos que no eran blancos, ¿no? Pero teníamos esta idea del argentino de Buenos Aires. Entonces, esta otra población es otro tipo de población. Tienen costumbres también que complejizan a los chilenos respecto a esta cosa como caribeña que decimos, ¿no? Que se dice, ay, qué caribeños, ¿no? Qué alegres son. Eh, Pero no sé. hay ahí, digamos, un aspecto que tiene que ver con otra realidad y es el aspecto de político, que tiene que ver con la, digamos, insistencia que se hicieron en algún momento de llamado a que se viniera a Chile, especialmente los venezolanos. Entonces, hay ese aspecto político, pero ese aspecto político también se había presenciado en una migración que fue fundamental, digamos, desde el punto de vista de la cantidad de gente, pero que se quedó como un poco en el olvido y que es probablemente de las más trágicas al respecto, que fue la migración haitiana, que eso incluso era mucho más diferente y novedoso para nosotros. Claro. Eh, en la medida en que hasta la lengua era distinta. Eh, ¿Y cuál encontró más problemas o más o mejor recibida
¿cuándo, en qué momento las migraciones se empiezan a transformar en el discurso de los y las chilenas en algo como negativo, en una crítica, en un cierto rechazo? ¿Eso se produce cuándo? ¿Con la primera, la haitiana, o con la migración venezolana? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que pensar, ahí sí que hay que pensar históricamente. En general, esta idea de que, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, como un discurso que se instala históricamente, ¿no? Pero lo que nosotros damos cuenta es que si bien ha habido inmigración permanentemente en Chile, nunca fue tan alta en términos de la cantidad, pero por otro lado, siempre que llega gente se produce una especie como al principio, oh, qué bienvenidos, pero cuando ya veo que son muchos, empieza a provocar al tiro como una especie de restricciones, como esta idea de no solo que la migración es selectiva para los chilenos, sino que además, que ojalá que no sea tanto. Entonces estaba pensando, antes de los haitianos, la población, pensando en los albores del 20, la población primero que llega como masiva, porque llega al centro, o sea, llega acá a Santiago, es la peruana. Y la población peruana provoca en principio como, ah, ya, qué entretenido, pero luego de eso empieza a provocar, no sé si usted lo recuerda, pero una serie de comentarios bien discriminatorios, pero además el chiste, esta cosa del humor, el humor era bastante peyorativo hacia esa población peruana. Pero eso fue a fines del 90, entre el 95 2000, ¿no? Y parte del 2000. Y hoy día esa población está mucho más incorporada que las otras que llegaron después. Entonces, viene la población, ¿cómo se llama? Haitiana, y sin duda la población haitiana es la más compleja. Y es la más compleja no solo por el color, no solo porque hay una identidad que es bastante distinta a la identidad que teníamos nosotros en reconocimiento, ¿no? Sino también porque hay una forma de hablar distinta. Entonces, los procesos de incorporación de la población venezolana fue sin duda mucho más lento. En algún momento fue como hasta, no sé cómo decirlo, pero esta idea del haitiano como disminuido, ¿no? El pobre haitiano que no sabe hablar, entonces una cosa como de infantilismo, que es muy interesante porque es como esta cosa del que no tenía capacidades. Y esa gente sufrió ese impacto, ¿no? Por un lado, a algunos les sirvió, pero también a otros los disminuyó. Ahora, lo interesante de esa población, de la población haitiana, es que si bien llegó a un pic en un momento, nunca llegó a ser la cantidad de venezolanos que hay en Chile hoy día. Y lo otro, gran parte de la población haitiana ven en Chile un paso para irse después hacia Estados Unidos. O sea, no tienen, en principio, no es la idea de llegar a Chile y quedarse. ¿Sí es la venezolana? Es que esa es otra cosa. Parte de la venezolana tampoco quería llegar a Chile a quedarse, pero como hay ciclos de los propios colectivos, que eso también es interesante. Si yo miro la migración venezolana, diría que la migración venezolana en su primer ciclo, es una población que llega a Chile y muchos de ellos llegan con recursos. No es que con tantos recursos, no, pero llegan con recursos y logran instalarse. Y logran incluso, o sea, si uno mira, no sé, si uno mira determinados edificios del centro de Santiago, gran parte de la población venezolana tiene estos mini markets que no lo puede obtener cualquier persona. Esos son mini markets de personas que lograron un buen pasar o que traían un poco de recursos que no tenía que ver con la sobrevivencia misma, sino con instalarse en algún negocio, en otra cosa, ¿no? Ahora, 4 ciclos después, si pienso en hoy día, la última migración venezolana es una migración muy empobrecida. Las dos últimas, diría yo. Es una ¿De, migración, de cuándo son específicamente? ¿de cuál? Los últimos, Sí, los últimos dos. yo diría que es la migración pandémica, Ya. pandémica, pospandémica, ¿no?
No son ciclos muy largos, no estamos hablando acá de 20 años de No, no, migración, sino que estamos hablando de una migración que más o menos empieza en el 17, 18. Antes, o sea, si uno mira las cifras, los datos, la migración más importante por mucho tiempo en Chile, en los últimos 30 años, era la peruana. Venía la colombiana, estaba la boliviana, y cuando empieza a incorporarse esta otra población, empezaron a disputar, estaba la Argentina también, a propósito de la mm, migración fronteriza, ¿no? Y empezaron a disputarse estas modificaciones a partir del año 2010, con la llegada primero de la migración haitiana y después con la migración venezolana, ¿no? Que desplazó en el último tiempo a todos. Entonces yo creo que en ese sentido la pandemia también es muy significativa de mirarla. Bueno, el planeta en sí mismo, hay un antes y un después a propósito de la pandemia. Y respecto a los desplazamientos humanos, el proceso pandémico es, la verdad, uno de los más complejos que yo creo que han afectado en términos de movilidad humana. y si, digamos, hubiera que hacer un balance hoy, estamos en una situación crítica que puede tener distintos aspectos, ¿no es cierto? En cuanto a lo que vive la población migrante, en cuanto a el rechazo, como ve esto, el cambio de lo que podría llamar la cultura de recepción, ¿eh? La percepción, el cambio de la percepción que tienen y quiénes son los que tienen ese cambio de percepción, qué sectores de la población chilena respecto a la migración. Y la otra cosa que me interesaba entrar, porque sé que han sido eh, importantes sus trabajos al respecto, es cuál es el efecto que tiene la, eh, las migraciones en los resultados electorales. Claro, siempre es una minoría, pero digamos, hay tendencias en los sectores migrantes respecto a las elecciones que tengo entendido usted sobre todo ha estudiado en el campo municipal. Bueno, en primer lugar, lo de la percepción es muy interesante porque a propósito también de la información que aparece en los medios de comunicación, que también funciona mucho con esta cosa como de la discriminación, la identificación del delincuente como migrante, siempre aparece como esta idea. Muchas de las encuestas de percepción que se han hecho parten de la idea de preguntarle a las personas si les gustan los migrantes y los migrantes, no, 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 y los migrantes son, no les gusta, y los migrantes son malos, sí, son malos. Y cuando viene la pregunta, ¿usted ha tenido problemas con un migrante? ¿Conoce gente? No, no ha tenido ninguno. Eso es muy interesante porque suele ser que hay una vinculación inmediata a esta idea de, sobre todo con algunos colectivos, de que es de este origen y por lo tanto lo estigmatizan a que es delincuente o que pertenece a bandas criminales, o incluso en el caso de muchas mujeres, pasó mucho con la población colombiana y venezolana ligada al tema de la sexualidad, ¿no? Entonces eso también fue muy interesante. Yo diría que hoy día está un poco menos, ¿no? Pero sí se instaló. Entonces me parece que el tema de la percepción tiene mucho que ver las redes sociales, sobre todo hoy día, donde está esta cosa como que nos vienen a quitar algo, ¿no? El Pero ¿cuándo inmigrante. se produce ese cambio? Porque en principio eso no existía. Eh, Incluso inicialmente no existió con el caso de los haitianos. Después se produce, digamos, el problema. ¿Cuándo se produce el cambio hacia una visión más desconfiada, más negativa y que además, como dice, está impregnada más de ideología que de realidad? Porque no, no les causa problemas personales a la gente, pero sin embargo, dan la respuesta, como ustedes decían las encuestas, nosotros, ¿eh? Que no les gusta, que lo rechazan, etcétera. Y ellos no han tenido ningún problema. La gente que contesta negativamente. Claro, pero yo creo que eso es más antiguo de lo que creemos. Me parece que es más histórico que solo presente, ¿no? Hay una, hay una mirada de nosotros.
una construcción de un Estado-nación, usted lo sabe, en casi toda América Latina y en Chile bien fuerte respecto a quiénes somos, ¿no? Y quiénes éramos y con quién queríamos relacionarnos, ¿no? Esta idea del blanqueamiento. Entonces a nosotros siempre nos gustó parecernos al europeo antes de la influencia norteamericana. Eso es histórico, ¿no? Y siempre las migraciones produjeron como un poquito de conflicto, sobre todo si esas migraciones tenían que ver, por ejemplo, con pensamiento político. Estoy pensando a principios del siglo XX, 1918, se hace en Chile la ley de residencia, ¿no? Que es una ley que apunta hacia los extranjeros, especialmente aquellos extranjeros que tienen participación política. En realidad, para muchos autores era una ley que iba contra el pensamiento anarquista y el pensamiento socialista, y que se aplica fuertemente y que a todos aquellos que pertenecían a determinados sindicatos y participaron en acciones, no sé, en boicot o pertenecían a una organización sindical. Estoy hablando de 1918. Si yo sigo ese relato, encuentro que hay muchos momentos en la historia que eso también sucede. Estoy pensando, por ejemplo, cuando llegaron los, ah, los refugiados españoles a Chile, que para muchos fue muy, muy grato, muy, muy bien recibido, pero hubo un bombardeo, incluso en los medios de comunicación, que tenían muy similar a lo que se decía hoy, que nos van a quitar el trabajo, que porque los traen, y eran, la verdad es que no eran tantos, ¿no? Pero había, No, y no me, eran tanto y además, eh, era un- lo que pasa es que ahí había un clima cultural todavía muy positivo, porque estamos hablando de la época de los frentes populares. Ta- sí, pero Estamos hablando digamos, de la derrota que había tenido la derecha en los años finales de los años 30 y hasta, digamos, mediados de los 40, hay, digamos, un país que está viviendo una transformación fundamental desde el punto de vista de su modernización, de industrialización, el crecimiento, digamos, de la organización sindical, obrera, etcétera. Entonces, eh, hay un momento, digamos, favorable. Y da la impresión que en esta época, en estos últimos 10 o 15 años, hay un clima general que si bien permite inicialmente decir demos, acogida, etcétera, después se transforma en la sociedad del miedo frente al otro. claro, pero yo creo que ahí, si uno mira para atrás, diría que también había gente que se oponía y harta gente, ¿no? Pero por otro lado, también, si uno piensa en lo que pasa hoy, yo lo digo permanentemente, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sucede. Y hay xenofobia, la hay discriminación, la hay, nosotros no podemos esconder eso, ¿no? ¿Ha habido un aumento de esos procesos? Sí. Pero también en Chile hay mucha aceptación, sobre todo en determinados rubros, no en determinados sectores. O sea, sin más, usted va hoy día a comprar, no sé, a La Vega, y La Vega está llena de personas extranjeras que conviven permanentemente. Seguramente hay roces, pero deben ser también los roces que en general existen, ¿no? Por estar en un espacio de trabajo como ese. Entonces, pienso, por ejemplo, en la gente que vive en las poblaciones. La gente que vive extranjera en las poblaciones, claro, puede ser sujeto también de discriminación, pero también conviven. O sea, la discriminación no es solo tampoco un proceso de nosotros contra los extranjeros. Chile es un país bien discriminador, ¿no? A tal nivel que, a propósito, vuelvo al humor. Hubo que decir que el humor no, tenía que dejar de ser discriminador de distintas diferencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, mujeres, Por ejemplo, interesante. homosexuales, Claro, claro. eh, gordos, una población que tiene problemas respecto de eso, y que hacía una crítica, digamos, hacia el reír de las personas que tenían ese tipo de problemas. Claro, pero eso se ha ido modificando, por lo menos se trata, ¿no? Se Mm. intenta. Ahora, yo siempre digo, no es que si uno lee y ve las redes y dice, uy, la gente opina una barbaridad de las personas extranjeras, como que si todo el mundo fuera un peligro, ¿no? Pero por otro lado tiene que ver con lo que usted decía, este tema que me parece súper interesante, el miedo, ¿no? Es como la otra edad.
Esta cosa del otro que es distinto, es algo que ahí yo diría que nos falta un poco más de educación, un poco más de estudio, desde la aceptación, ¿no? Desde que somos personas diferentes. Pero sin más, uno mira la población extranjera que tiene dinero y que vive en Las Condes, que vive en Vitacura, que vive en los barrios acomodados, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, conviven perfectamente. Entonces, son preguntas que nosotros deberíamos hacernos como sociedad. ¿Cómo determinados discursos finalmente apuntan, pareciera ser, claro, al que viene de fuera, pero también asociado a la pobreza, ¿no? Y eso también es interesante. Nos gusta un tipo de personaje que sea un personaje, en este caso que viene, un migrante que viene, que sea exitoso. Obviamente todo el mundo quiere eso, Mm, pero cuando hay miseria en otros lugares, la verdad es que la gente migra por necesidad. Muy pocas personas migran porque lo están pasando tan bien en su país que quieren ir a otro país a vivir mal, ¿no? Entonces eso también es súper interesante y yo creo que en ese sentido tenemos complicaciones, por supuesto, porque no sabíamos administrar, no teníamos la experiencia de administrar una migración que en tan poco tiempo creció. No sabemos administrar, por ejemplo, no sabemos gestionar el tema de la irregularidad, es un gran problema. O sea, nosotros tenemos una cantidad sobre 300 y tantos mil personas irregulares, que antes no las teníamos porque la ley permitía que no existieran. Pero la modificación de la ley hace que exista un aumento de la inmigración irregular respecto a lo que era antes, porque antes usted entraba como con visa de turista, ¿no? Y si mm. usted conseguía trabajo acá, usted podía modificar su visa y pasaba a ser un residente, bueno, dependiendo del visado. En cambio, hoy día eso es muy dificultoso, sobre todo para las personas que tienen menos recursos, ¿no? Un migrante que no tiene recursos tiene muy pocas posibilidades de moverse o avanzar hacia la regularidad. Entonces, son varios temas. Nosotros tratamos de no hablar del problema migrante. Nosotros creemos que el migrante o la inmigración es un aporte que todas las estadísticas, incluso lo que dice el Banco Central, lo que dicen todos los informes, es que los inmigrantes, que incluso los indocumentados, suelen dar más recursos de los que gastan, ¿no? O sea, Mm. esta cosa de que nos ocupan todo, nos ocupan, la verdad es que también trabajan, también pagan impuestos, también hacen una serie de otras cosas. Por supuesto, también hay gente que comete delitos. O No, sea, pero somos el, grupos. eh, el, y vamos a tener que terminar, pero dos cosas. Una, yo evité absolutamente todo el tiempo de hablar de problema de migración, hablé del tema. Y hay que Ya. reconocer que es un tema hoy día fundamental, o sea, es como el tema de la crisis climática y otros son temas y que la sociedad no ha resuelto bien o tiene problemas en enfrentarlo, sobre todo en su complejidad, en su multidimensionalidad. Y yo quisiera terminar con un punto que era sobre investigaciones respecto de qué, desde el punto de vista electoral, porque tiene unos estudios muy interesantes sobre la cuestión electoral a nivel de las municipalidades. Entonces, ¿qué se puede decir respecto de la cuestión electoral, las distintas las opciones? Eh, ¿Hay un voto migrante o, digamos, más bien focalizado o más bien se reparte como se reparte el conjunto de la población? No, yo creo que existe un voto migrante, yo creo que existe una importancia del voto migrante además que se ha analizado muy poco. Bueno, yo creo que en las últimas elecciones gran parte del discurso iba, sobre todo en los sectores más conservadores, fue hacia la población migrante, sabiendo que son importantes en términos, por ejemplo, de las votaciones locales. O sea, hoy día la diferencia de los votos que hay a nivel municipal nunca es tan alta, salvo en algunas comunas. Es decir, la presencia migrante puede efectivamente mover, eh, en este caso, el voto no hacia determinado. Mover la aguja como le gusta decir ahora. Absolutamente. Hay.
por lo menos una, no sé, deben ser unas 10 comunas donde la cantidad de población migrante que tiene derecho a voto podría incidir en la votación absolutamente. ¿Y Y hacia que, dónde tiende a votar esa población? ¿Hay un bueno, pattern, hay un paradigma, digamos, de votación o no? Es una votación bueno, es dispersa. difícil como no hay estudios así tan precisos porque también la gente migrante es resistente a responder esto, ¿no? ¿Mm? Pero efectivamente, si uno mira la composición de la población venezolana, claramente un porcentaje importante, no toda, pero un porcentaje importante de esa población es una población anti-proceso chavista, ¿no? Anti-Maduro, anti-Chávez. Y por lo tanto, acá se ubica también, se alinea en la misma perspectiva. O sea, eso no, tampoco yo creo que hay que exagerar porque algunos investigadores o algunas personas dicen, no, son todos como de derecha. No, yo no lo creo eso. Pero sin duda hay una experiencia previa que permite que parte de esa población que tiene derecho además a votar se mueva en esa dirección. Por lo menos así lo dijeron las celebraciones que se hicieron con el triunfo del actual presidente y la posición que tenían varios dirigentes de las comunidades, en este caso sobre todo la comunidad venezolana, ¿no? No quiero decir que todo el mundo, porque me parecería injusto, además que eso habría que estudiarlo, no sé, no tenemos la capacidad de investigar a todo, pero claramente que hay posiciones, pensando además que la población migrante tiene una idea de esta cosa como del progreso, de que va a un lugar a progresar, va a un lugar a trabajar, se supone. Muy pocos migrantes piensan en ir a otro lugar a delinquir. Eso es como algunos delinquen, pero porque les toca y porque se sitúan en lugares donde la cultura les permite y la sociedad permite eso. Pero en general los migrantes, no es como esta cosa del chileno que va afuera y hace su maldad y después se viene porque muchos de ellos ni siquiera se quieren quedar en el otro lugar, se vienen a hacer. También existe eso, pero yo diría que del todo en la minoría. Entonces, respecto me parece que al tema eleccionario son absolutamente significativos y va a ir siendo cada vez más significativo. Nosotros tenemos una población demográficamente a la baja, natural, Ah, ¿no? ahora, va a ser significativo, va a ser significativo en términos de la presencia, digamos, de- creciente de migrantes, la existencia de migrantes, o también va a ser significativo en un sentido u otro. Yo creo que es significativa. Bueno, convengamos que ha habido venía una baja desde hace como 3 años del ingreso a Chile de población inmigrante, sobre todo de irregular. No Mm. tiene mucho que ver con todas las medidas que se han tomado ni en el gobierno anterior ni ahora, sino que ya venía a la baja. La Eh, irregular. Irregular, sí. Y sí, porque lo que pasa es que hay personas que en este caso no entienden que si bien es cierto que hay dificultades, o la idea es que no entre gente irregular, también está entrando gente ahora por otros mecanismos que, por ejemplo, podría ser como reunificación familiar. Si acá está el padre, está el hijo, tiene derecho, porque la Mm. ley así lo dice, no solo la nuestra, es un derecho de casi. Universal. Sí, internacional en realidad. Mm. El derecho a la reunificación familiar. Entonces tú tienes derecho que si tú llegaste, venga otra persona contigo. Eso también puede incrementar. Pero yo diría que tengo la sensación, ¿no? Porque no hemos hecho proyecciones a futuro, pero me parece que este es como el lugar de estancamiento. O sea, salvo que exista algún otro proceso político, social, económico que provoque una crisis. O sea, hoy día, como está la situación, cualquier cosa puede pasar. Hoy día hay una hambruna o hay un cambio político o no sé, cualquier otra cosa a nivel de regional y la gente se desplaza. Y eso es natural. Entonces, en ese sentido, me parece que si bien tiene que ser una preocupación de cómo lo hacemos, de cómo lo gestionamos, de cómo lo arreglamos, porque hay que hacerlo, también debe ser, bueno, cómo convivimos, cómo hacemos una cultura más inclusiva, una cultura, o sea, una interculturalidad efectiva, ¿no? No esta cosa como del eslogan. Ujú. Bueno, muchas gracias.
por esta conversación y espero que vamos a seguirla en algún otro momento, porque este es un tema, no un problema, es un tema fundamental en la en una sociedad que se está transformando de tal manera que no sabemos para dónde van esas transformaciones, a diferencia de otras épocas que habían, digamos, hacia dónde se quiere ir. Hoy, en todos esos cambios, la población migrante va a jugar un rol, yo creo, fundamental, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de la transformación cultural de la sociedad, en la medida que seamos capaces de no excluirlo, de no crear apartheid respecto de esa población. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.